Buenos días, alumnos de 10º grado. Espero que estén muy bien junto con su familia. Primeramente demos gracias a Dios, que Él es el único que nos da la fuerza, la voluntad, la salud para llevar adelante con bendición y con su presencia en nuestras vidas un nuevo día. Demos gracias también porque con fe podemos lograr las cosas que nos hemos propuesto, nuestros objetivos, nuestras metas, porque solo Dios es el mismo que hizo las cosas hermosas y que a diario nos las ofrece. Damos gracias también porque Él es nuestro abrigo, por permitirnos vivir cerca de Él, refugiados bajo sus alas de amor y pues buscando su perfecta voluntad. Quedemos reunidos, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y también, pues, como saben, la persona que posee el valor de la disciplina cumple con sus obligaciones y hace más de lo esperado. Nunca olviden eso de la disciplina, muchachos. Es un valor muy importante. Tenemos que tener disciplina ante todo. Como ustedes saben, pues, les estaría hablando un poquito sobre la disciplina antes de empezar cada clase. ¿Ok? Entonces, empecemos la clase de hoy. Como tema, ángulos complementarios. Ya habíamos hablado de esto en clase anteriormente. Habíamos dicho que ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados y ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que esto es parte de la trigonometría, ¿sí? Que la trigonometría es una de las ramas de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Para poder nosotros entender eso tenemos que saber que son ángulos agudos, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces los ángulos complementarios, habíamos dicho, son aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo que un ángulo es igual a 30, ¿cuál es el ángulo complementario de 30? Para yo saber cuál es el ángulo complementario de 30, voy a decir 90 grados menos alfa, eso va a ser igual a ¿cuánto? 90 grados menos 30, eso va a ser igual a 60 grados. ¿Ok? Ese es mi ángulo complementario de 30. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a encontrar las funciones trigonométricas de ángulos, ¿ok? De ángulos complementarios. Entonces nos vamos a ir directamente a los ejemplos. Un ejemplo para ir recordando todo lo de la clase pasada. Encontrar el ángulo complementario de alfa igual a 45 grados, teta igual a 30 grados y calcule su función trigonométrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Ok? También vamos a encontrar el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta. Obvio porque les estoy dando dos ángulos, ¿ok? Entonces, según el triángulo rectángulo, primero vamos a saber cuál es el ángulo complementario de los ángulos que nos están dando aquí. Entonces, como 1,
ángulo complementario de alfa igual a 45 grados. Entonces yo sé que ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Entonces diría yo, la suma de un ángulo conocido más otro ángulo va a ser igual a 90. Entonces sería alfa, que ya lo sabemos, más un ángulo conocido igual a 90. Porque la suma de estos dos tiene que ser 90 para que sea complementario. Entonces alfa yo ya lo conozco, que es 45 grados más X, que es el que estoy encontrando, igual a 90 grados. ¿Qué hago con los ángulos que ya conozco? Puedo sumarlos y restarlos, ¿va? Entonces esto lo paso al otro lado, miren. Lo paso al otro lado, 90 menos 45, porque aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces mi ángulo desconocido va a ser 90 menos 45 es 45. Miren. Y ahí está. Y a este ángulo es el que yo le voy a calcular las funciones trigonométricas, que serían estas que me están pidiendo aquí. Miren. ¿Ok? Estas que me están pidiendo aquí. Entonces, ¿a dónde se va a encontrar ese ángulo de 45? ¿Ok? Ah, me faltó escribirles el triángulo, muchachos. Perdón. ¿Ok? Este va a ser Y, este va a ser X y esta va a ser mi hipotenusa. ¿Ok? Ahora bien, este es 45 grados, no 450, parece. Ahí. ¿Ok? Entonces encontramos el ángulo complementario de ese triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ok? Yo ya tengo el ángulo, entonces ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la función trigonométrica. Seno de 45 grados. Miren. ¿Eso a qué sería igual? Yo ya sé que va a ser igual a Y sobre hipotenusa. Miren. Coseno de 45 grados va a ser igual a X sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan? Vamos a hacerles un recordatorio. También voy a dejar la tangente de 45 grados. Dijimos que era seno del ángulo sobre, bueno, vamos a poner 45, sobre el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Y eso va a ser igual a Y sobre X. Habíamos dicho que así era la tangente, porque habíamos dicho que era así. Vamos a pasar una línea y vamos a escribir como recordatorio. ¿Ok? Habíamos dicho que el seno de un ángulo X puede ser teta, alfa, gamma, cualquier ángulo. Siempre iba a ser igual a Y sobre la hipotenusa en referente a un triángulo rectángulo que sea conocido, ¿va? Con ángulos que tienen aquí. Por eso dice, mire, las razones trigonométricas, creo que no lo escribí, pero las razones trigonométricas, o sea, la trigonometría en este caso es una de las ramas de la matemática que estudia la relación entre lado y ángulo del triángulo. Y esta es una manera de estudiarlo con funciones trigonométricas. Entonces, dado un punto final, en este caso, digamos, ¿se acuerdan que yo les enseñé con transportador, que les dije, muchachos, traigan un transportador, y que aquí estaba 90 grados, que aquí estaba 180 grados y que aquí estaba 0 grados? ¿Ok? Digamos que este es un transportador. Entonces dice, dado un punto final de un ángulo en posición canónica, calculamos las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, yo les di un ángulo de 45 grados que lo estudiáramos. Digamos que aquí hay 45 grados. Perdón.
Aquí hay 90 grados y aquí hay 180 grados. Entonces, ya teniendo un ángulo conocido, nosotros podemos calcular las funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas. Más adelante les voy a enseñar que teniendo los lados de un triángulo podemos encontrar el ángulo de la función también. O sea, podríamos encontrar esto. Teniendo teta podemos, o sea, teniendo estos dos lados conocidos podemos encontrar el ángulo también se puede. Pero vamos a ir paso a paso. ¿Ok? Entonces coseno habíamos dicho que era x sobre hipotenusa. Miren, lado opuesto sobre hipotenusa. A este le dijimos que es lado opuesto, a este le habíamos dicho que era hipotenusa y a este le habíamos dicho que era adyacente. Entonces es x sobre hipotenusa y que la tangente va a ser igual a y sobre x, que sería el lado adyacente sobre opuesto. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este lo pueden terminar ustedes. Miren este, ¿ve? Esta parte ustedes la pueden terminar, encontrar el ángulo complementario y calcular la función. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Ángulo igual a 60 grados. Entonces, encontrar el ángulo complementario de alfa igual a 60 grados. Y calcule las funciones trigonométricas. O sea, seno, coseno y la tangente. Todavía no les pido calcular las funciones inversas, solamente las tres funciones conocidas que habíamos visto. Entonces, primero, el ángulo complementario sería, me están dando ángulo igual, alfa igual a 60. Entonces vamos a encontrar el complemento de 60. Entonces vamos a decir 60 más x va a ser igual a 90. ¿Se acuerdan? La teoría dice que ángulos complementarios son aquellos que las sumas son igual a 90. O sea que esta suma tiene que ser igual a 90, ¿ok? 90 grados. Entonces el alfa ya la conozco que mide 60 grados. X no lo conozco porque es lo que yo quiero encontrar. Despejo para X. Mire, paso este 60 al otro lado como negativo porque está positivo. Y X va a ser igual a 30. Entonces ese es mi ángulo complementario. Ahí ya encontré el ángulo complementario. Ahora bien, entonces quiere decir que este ángulo acá arriba mide 30 porque este mide 90, es un ángulo recto, y este 60, entonces el complemento de ese ángulo mide 30. Ahora bien, prosigo a encontrar el seno del ángulo complementario, que en este caso sería X, y eso va a ser igual a Y sobre hipotenusa, pero según el triángulo que ya me dan aquí, Y vale 3 y la hipotenusa vale 4. Entonces voy a decir yo, entonces el seno de X va a ser igual a 3 metros sobre 4 metros, miren. ¿Ok? El coseno del ángulo complementario va a ser igual al lado opuesto, miren, lado opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es 2 sobre 4.
que la tangente del ángulo complementario va a ser igual al lado adyacente, miren, sobre el opuesto. Esa es mi tangente, entonces va a ser igual a 3 metros sobre 2 metros. Miren, y yo ahí ya tengo calculado cuánto puede valer mi seno del ángulo, mi coseno del ángulo, teniendo dos lados conocidos del triángulo y también sabiendo cuánto mide ese ángulo complementario. ¿Ok? No es mucho no es muy difícil lo que tenemos que analizar. Entonces vamos a hacer ahorita las funciones seno, coseno y tangente inversamente. Habíamos dicho que la cosecante, miren, se lo vamos a escribir. De un ángulo siempre va a ser igual al inverso del coseno del ángulo, perdón, del seno del ángulo. Que la secante del ángulo siempre va a ser al inverso del coseno del ángulo. Que la tangente, perdón, que la cotangente del ángulo siempre va a ser la inversa de la tangente del ángulo. Miren, es lo mismo, solo que está dividiendo, por eso se le llama funciones trigonométricas inversas. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, según un triángulo, vamos a hacer ya ejemplos. ¿Ok? Entonces, calcular miren, y ahí está lo que nosotros queremos calcular. Entonces esto va a ser igual. Habíamos dicho que las cosecantes son 1 sobre seno, pero seno es ¿qué? Lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Y qué coseno va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa? Entonces es lo mismo, solamente que de manera inversa. Mire, entonces la cosecante de teta va a ser igual a 1 sobre seno de teta. Y eso va a ser igual a 1 sobre el seno. Habíamos dicho que era lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces en este caso es y sobre hipotenusa. Mire, escribimos y sobre hipotenusa. Hacemos operación oreja. Entonces eso me viene siendo hipotenusa sobre y. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Vale? ¿Cuánto vale? 10. Y el lado adyacente mide 8. 10 metros sobre 8 metros. Mire. Ahora bien, vamos con la secante de el ángulo, que eso va a ser igual a 1 sobre coseno del ángulo. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 1 sobre, habíamos dicho que el coseno era lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el lado opuesto es X y la hipotenusa es H. X sobre H. Hacemos operación oreja y me queda H sobre X. H vale 10
y X vale 6 metros. Miren, aquí está. La tangente del ángulo, perdón, la cotangente del ángulo va a ser igual a 1 sobre la tangente. Y habíamos dicho que la tangente era y sobre x, miren, y sobre x. Hacemos operación oreja, entonces me quedaría x sobre y. Y eso va a ser igual, ¿cuánto mide x? Habíamos dicho que mide, miren, 6 metros y y vale 8 metros. Entonces lo sustituimos. 6 metros sobre 8 metros. Y eso vale cada una de las funciones inversas, ¿ok? Miren, la clase de hoy es como un recordatorio para que ustedes no se les vaya olvidando que son funciones trigonométricas, que son funciones inversas trigonométricas, que son ángulos complementarios. Entonces vamos a hacer ejercicios varios. Voy a escribir de nuevo ángulos complementarios. Ángulos complementarios dice que la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 90. ¿Ok? Ahora, ángulos suplementarios. Dice que la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 180. Suma o resta de dos ángulos tiene que ser igual a 180. Entonces, supongamos que tenemos un ángulo conocido, un obtusángulo, que tenemos 120 grados. Ya sabemos que el ángulo obtuso es el que mide 120 grados. Entonces, encontrar, vamos a decir aquí, supongamos que alfa mide 120 grados. ¿Ok? Entonces me piden encontrar el ángulo suplementario. ¿Cómo voy a encontrar el ángulo suplementario? Voy a decir, entonces la suma de dos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Mire, si usted se va a su transportador, aquí es 0 grados, por aquí es 90 grados y aquí sería 120 grados hasta este punto. Hasta este punto son 180 grados. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo un ángulo conocido, que en este caso es alfa, mire, alfa, que es 120 grados. Entonces lo voy a sustituir y voy a decir 120 grados más y, que es el ángulo que no conozco, que sería mi suplementario, igual a 180 grados, porque la suma de esos dos tiene que ser igual a 180. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para encontrar el suplemento de ese ángulo? Voy a despejar, mire, voy a despejar para y porque es lo que quiero encontrar y sería 180 grados menos 120 grados. Y eso sería y igual 180 menos 120, ¿cuánto sería? 60 grados. Mire, entonces quiere decir que el suplemento de 120 grados mide 60 grados. Entonces yo le voy a dejar un par de tareas sobre eso.
Ok, y esas serían sus 3 tareas del día de hoy. Esa yo los quiero para esta semana. Muchachos, varios de ustedes no me han entregado tarea. Kevin no me ha entregado tarea. Cristian no me ha entregado tarea. Ethan, Gema, Gabriela, pues gracias por entregar tarea. Marilyn no sé qué le pasa. Necesito que entregan tareas, muchachos, así sabremos si ustedes están al día o no. Ustedes no están siendo evaluados. Recuerden, tenían tarea de la semana pasada, tanto de matemáticas como de física. Sean puntuales, sean responsables en sus tareas, por favor. Espero que si no le entienden a algo, pues me lo hagan saber, que me escriban y me digan, mi hija, en esta parte me perdí o algo. Y los que entren a la clase, pues pongan presente aquí abajo en comentarios, por favor, que yo estoy pendiente de estarlos respondiendo. Y pues espero que haya sido de su agrado la tarea y también la clase. Que tengan un día muy bendecido, cuídense y pues espero que estén muy bien con su familia en casita. Cuídense, que tengan un día muy exitoso.